Aquí nos encontramos nuevamente acompañados de nuestro querido amigo y colaborador Ramiro Calle con una nueva edición ante la ansiedad. Y bueno, lo primero es saludarte, Ramiro, muchas gracias por Hola, acompañarnos. muchas gracias, Nino. Un placer, ya lo sabes. Bueno, ¿cómo definirías la ansiedad? La ansiedad es una sensación difusa, displacentera, que cursa de diferentes maneras. A veces es suave, como un rumor interior, pero otras veces es muy intensa. Entonces hablamos ya de ansiedad pánica, de crisis de despersonalización o de realización. Pero en cualquier caso es una sensación muy desagradable de agitación, de impaciencia, de malestar, de nerviosismo. De la neurosis a la autorrealización, ¿qué quiere significar con esto en el libro? Sí, lo que quiero decir en este libro ante la ansiedad, cuando hago esta división neurosis y autorrealización, entiendo por neurosis inmadurez, que nos hemos quedado estancados en nuestro proceso de maduración y de evolución, y por autorrealización entiendo que ya hemos logrado liberar todas nuestras potencias internas y realizar lo mejor de nosotros mismos. ¿Cuáles son las 5 fuentes de energía y las técnicas de entrenamiento psicofísico? Hay muchas más fuentes de energía, pero sí 5 son las principales, que son la respiración correcta, la alimentación sana, el descanso oportuno incluyendo la relajación profunda, el sueño reparador y por supuesto las impresiones mentales, porque también las impresiones mentales son alimentos. E igual que hay alimentos tóxicos, pues también hay alimentos para la mente que son muy tóxicos, como las emociones negativas, los estados de ansiedad y de depresión, la angustia. Tenemos que entender que la mente necesita también vitaminas, lo que llamaríamos vitaminas para el alma. Dentro del libro también recomiendas una serie de prácticas de esquemas corporales. Es muy importante, por un lado, reducir, descender el umbral de la ansiedad y por otro lado, cambiar actitudes para no generar conflicto y ansiedad. Entre las técnicas para descender el umbral de la ansiedad tenemos, por ejemplo, los esquemas corporales, lo que llamamos en el yoga asanas, que son determinadas posturas muy características en las que a través de ellas uno trata de introvertirse, de conectar con su cuerpo y mediante el control o conquista del cuerpo llegamos al control y conquista de la mente. Y en cuanto a las técnicas de respiración, que también dentro del libro, recomiendas una serie de técnicas de respiración. Es que la respiración es muy importante. Decimos en yoga que la respiración es el caballo y la mente es el jinete. Y una respiración calma, más profunda, nos ayuda a todos a descender el nivel de la ansiedad y a estar más tranquilos. Por ejemplo, la respiración diafragmática, mediante el diafragma, una respiración lenta, pausada, más profunda, eso a todos nos ayuda enormemente a descansarnos, a relajarnos y sobre todo a sedar el sistema nervioso. Quiero decir con esto que determinadas técnicas de respiración tienen un carácter ansiolítico muy definido. Y ahora que hablas de relajación, lógicamente, esquemas corporales, técnicas de respiración, pero también son necesarias las técnicas de relajación y meditación. De hecho, siempre digo que la relajación es el método más sencillo de efectuar y que todos lo podemos hacer y es además muy agradecido. Es un medicamento magnífico y además sin ninguna contraindicación. Aprendemos a relajarnos relajándonos. Quiero decir con esto que, como siempre, la práctica es necesaria. Por eso, Nino, en el yoga hay un adagio muy antiguo que reza: vale más 1 gramo de práctica que toneladas de teoría. Y en cuanto a las técnicas de meditación, ¿qué te voy a decir? La meditación es quietud, la meditación es el arte de parar, la meditación es sanear, estabilizar, concentrar, equilibrar la mente. Hay muchas técnicas de meditación aquí en el libro Ante la ansiedad
incluyo un buen número de ellas, que en la medida en que la mente está menos agitada, pues también el cuerpo se relaja mejor y somos capaces de ir combatiendo poco a poco esa sensación, como decíamos, tan desagradable que es la ansiedad. Por otro lado, hay que también saber escuchar a la ansiedad. La ansiedad es la fiebre del alma, siempre digo, la ansiedad nos está dando un mensaje, nos está diciendo que tenemos que descubrir precisamente por qué surge en nosotros la ansiedad. Dedicas uno de los últimos capítulos a la angustia. Todos padecemos angustia. ¿Por qué? Porque es la angustia propia del ser humano. Es lo que he reflejado en tantas de mis novelas, El Fakir, El Templo de Hielo, Las 7 Iniciaciones, esos personajes que aparentemente lo tienen todo, pero que no están llenos de sí mismos, que no se han completado a sí mismos. Y cuando no nos completamos a nosotros mismos, sentimos ese vacío, que es el vacío existencial, que a su vez da por resultado esa angustia existencial que se traduce como insatisfacción muy honda o descontento muy profundo, pero que por otro lado tiene una función importante, el que trabajemos para completarnos a nosotros mismos. Para despedir el libro lo haces con una historia, a mí me ha resultado muy curiosa. Si la puedes recordar, por favor. Sí, en este libro hago referencia a diferentes historias, son historias anónimas recogidas desde la noche de los tiempos, y esta en concreto me la contó el venerable Lama Kalu Rinpoche, al que entrevisté varias veces, tanto en su sede en la India, cerca de Darjeeling, como cuando vino a Madrid y tomé refugio budista con él. Es una historia que él me contó aquí, que un hombre llega y se lamenta ante su maestro de que siempre está angustiado, está ansioso. El maestro dice, pero a ver, ¿qué haces en tu vida? Y él dice, hago cosas muy importantes, doy charlas, conferencias, hago reuniones constantes de trabajo, asisto a congresos, asisto a todo tipo de asambleas relacionadas con mi trabajo, hago formación de profesionales, doy consejos, tengo 3 o 4 programas de radio, de televisión, hago muchas cosas muy importantes. Y entonces el maestro le dice, querido amigo, un día en tu tumba habrá una lápida que diga, aquí yace un hombre que supo llenar su vida de inútiles actividades. Una forma muy interesante de terminar el libro. Bueno, Ramiro, antes de despedirte, un éxito el taller que hemos organizado hace poquito, ¿no? Sí, efectivamente, pues mucha gente se quedó fuera. Ahora tenemos preparado otro taller para junio, que será sobre la senda de la atención plena, lo que hoy se llama mindfulness, y que tendrá un carácter muy práctico. Y luego tenemos otro sobre mente y emociones en septiembre, así que lo iremos anunciando progresivamente. Gracias por todo. A ti.